Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tiempo, a esta nueva transmisión. Qué gusto estar conectados. Damos la bienvenida a cada persona que se ha conectado ya, a los que se están conectando y de antemano a los que se conectarán en el transcurso de la transmisión. Así que este es nuestro espacio y la idea es que lo disfrutemos. Quisiera que le agradeciéramos a Dios porque Él nos permite conectarnos a través de este medio. Quisiera que le agradeciéramos a Dios porque Él ha tenido un cuidado especial de nosotros, de nuestras familias, nos ha sostenido, nos ha ayudado en medio de este tiempo. ¿Qué tal si levantamos una oración de agradecimiento a Dios el día de hoy? Bendito Dios, hoy queremos reconocer tu fidelidad, tu bondad. Queremos reconocer, Señor, tu cuidado especial. Estamos aquí para disfrutar este tiempo juntos, para alimentar nuestra fe, para conectarnos como hermanos y arder en tu presencia, Señor. Así que rogamos que este tiempo sea de bendición para nosotros y para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Nos disponemos a alabar, nos disponemos a exaltar el nombre de Dios, aquel nombre que es sobre todo nombre. Así que yo le invito a que usted allí en casa se disponga y cantemos con todas nuestras fuerzas al Dios de nuestra salvación. Vamos. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo cantamos, te adoramos, eres majestuoso, oh Jesús. Señor, gracias. Gracias, amado Jesús. Hoy cantamos libres, en libertad, Señor.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estamos rodeados. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Levanta tus manos y
solo sé que yo soy tu hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Eres mi Padre y mi Padre me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Listo, mis hermanos de la zona sur, qué bendición poder estar aquí. Yo también vivo en el sur, somos primos, y entonces ahora pues los invito para que recojamos los diezmos y las ofrendas. Lo invito para que deposite su diezmo y su ofrenda para el Señor. Recordemos que la Biblia dice que debemos dar con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Entonces yo voy a depositar ya aquí el diezmo, y a continuación entonces damos paso al pastor James, que viene para compartir la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hola, qué gusto poder estar conectados de nuevo para estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy quiero hablarles del Salmo 77. Quiero invitarle a que allí usted en casa pueda sintonizar este salmo. Es un salmo precioso. Hoy quiero usar la versión Nueva Traducción Viviente. Es una traducción bien interesante, así que allí estará apareciendo el Salmo número 77. Y mientras usted va buscando este salmo, permítame contarle que este salmo fue escrito por Asaf. ¿Quién era Asaf? Era un ministro de alabanza y también profeta en los tiempos del rey David. Así que este salmo fue escrito hace aproximadamente unos 3050 años. Asaf es descendiente de la tribu de Leví y su ministerio comienza a notarse cuando es trasladada el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. La Biblia registra que desde esos tiempos Asaf se vinculó al servicio en el tabernáculo que David había construido para Dios. El oficio que desempeñaba Asaf allí era ser el director de alabanza. Así que era la persona que dirigía la música y los cantos en medio de la congregación. Y algo muy interesante que hizo Asaf es que heredó su fe y su ministerio a sus hijos. Eso me parece muy inspirador para todos aquellos que estamos en el camino de Dios. Así que Asaf es una persona muy cercana a Dios. Sin embargo, en este Salmo número 77 nos cuenta acerca de la crisis que vivió de su fe. Comienza a describirnos cómo su corazón se llenó de duda y comenzó a tener incredulidad de la bondad de Dios. Pero hay algo más, y es que Asaf nos comparte cómo logró superar esta crisis que tuvo. Y por eso he decidido llamar a esta reflexión fe versus duda.
porque justamente es algo que nosotros tenemos, es una lucha que debemos librar diariamente. Y vamos a desarrollar esta temática a través de 4 preguntas claves. La primera de ellas es ¿qué hizo el salmista en medio de su crisis de fe? Y ahora que ya usted tiene el salmo allí sintonizado, vamos a leer el verso 1. Dice, clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Entonces, este salmista lo que hizo fue lo que debe hacer todo buen cristiano, y es disponerse a orar. Pero este verso número 1 nos deja notar que el salmista siente que Dios no lo está escuchando. Y esta es una clara señal de que su fe está en crisis. Cuando comenzamos a creer que Dios nos escucha es porque nuestra fe está debilitándose. Y ahora, ¿por qué comenzamos a pensar que Dios no escucha nuestras oraciones? Pues la razón principal es porque no recibimos una respuesta inmediata. Es lógico, si yo le hablo a alguien y no me responde, pues lo primero que pienso es, no me está escuchando. Es lo que le estaba sucediendo al salmista. Y es lo que nosotros sentimos muchas veces cuando nos acercamos a orar. Cuando estamos quizás llenos de preocupación, llenos de angustia y vamos a buscar a Dios, y después de haberlo hecho durante unos minutos o durante un buen tiempo y quizás salimos de allí igual, seguimos con la misma carga, sentimos que Dios no nos está escuchando. Es importante comprender que esta situación nos puede suceder porque quizás vamos a orar a Dios con afán. Es importante que comprendamos que el afán no funciona con Dios. Para poder encontrarnos con Dios es necesario tomarnos nuestro tiempo. No sé si usted haya tenido esa actitud muchas veces o esté teniendo esa actitud con Dios, de ir a buscarle con afán a las carreras, y quizás por eso sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones. Hay personas que literalmente dicen, ore por mí, ore por esta situación que tengo, porque Dios a usted sí le escucha, porque sienten que no les está escuchando. Otra razón por la que podemos pensar que Dios no nos escucha es porque no guardamos silencio delante de Él para que hable a nuestro corazón. Y quizás nosotros vamos con una descarga de palabras, vamos a hablarle todo el tiempo y no guardamos silencio. Imagínense si yo fuese a hablar con usted y todo el tiempo estoy hablando y no le concedo la palabra, no le concedo el espacio de intervenir. ¿Cómo se sentiría usted? Pues quizás eso nos ocurre algunas veces con Dios, pero otra razón por la que sentimos que Dios no nos escucha es porque vamos a hablarle a Dios solamente de nuestros problemas y olvidamos alabarle. Recordemos que el Señor nos enseñó a entrar a la presencia de Dios. El Señor Jesús, al enseñarle a sus discípulos, les dijo, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una expresión de alabanza, es una expresión de cercanía. Y es curioso que este salmista, que era un adorador, justamente se le olvida alabar a Dios y está enfocado en su crisis. Y durante todos los primeros versos lo que está es hablando de su situación, de su crisis, y olvida alabarle. Pero sabe, si nosotros alabáramos a Dios cada vez que vamos a orar, nuestra perspectiva de los problemas cambiaría. Nuestras crisis se harían pequeñas ante la grandeza de Dios. Y lo interesante es que usted pueda, cada vez que va a orar, poder contemplar la grandeza de Dios, poder levantar sus manos y poder decir, Dios, cuán grande eres tú. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Todo lo demás se hace pequeño cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios. Por otra razón muy interesante y muy fundamental por la que sentimos que Dios no escucha nuestra oración es porque no abrimos la Biblia para descubrir las respuestas que Dios tiene en su palabra. Y sé que eso nos pasa con muchísima frecuencia, porque nuestra vida devocional solamente está compuesta
de oración, solamente le hablamos a Dios, pero no nos sentamos, no nos tomamos el tiempo para escuchar las respuestas de Dios. Por eso sentimos que Dios no nos escucha. Y al respecto, el pastor Darío Silva, de la iglesia Casa sobre la Roca, ilustró la vida devocional de la siguiente manera. Él dijo: la vida devocional es como una avenida de dos carriles. Por un carril suben mis palabras hacia el trono de Dios, y por el otro carril recibo las respuestas de Dios. Y la manera más práctica para que Dios responda a nuestras oraciones es a través de la palabra. Así que el salmista, al sentir que Dios no le escuchaba, decidió hacer algo, y fue lo siguiente: incrementó su oración. Y el verso número 2 nos cuenta acerca de ello. Dice: cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Seguía sintiendo que Dios no le respondía, no le escuchaba. Imagínense, toda la noche oró. Bueno, dice algo interesante, que con las manos levantadas hacia el cielo. Eso es muy desafiante. Y al no obtener ninguna respuesta ante su búsqueda incesante, el salmista se comenzó a desesperar. Y no sé si a usted ha visto los niños, cuando nos están pidiendo algo y no se los damos, se comienzan a desesperar y comienzan a llorar. Justamente eso le sucedió al salmista. Dice el verso número 3: pienso en Dios y gimo. En otras palabras, lloro, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Estaba desesperado por la respuesta de Dios. Y es aquí donde el salmista comienza a desestabilizarse emocionalmente y comenzó a echarle la culpa a Dios de lo que le estaba sucediendo. Es lo que dice el verso número 4, léalo conmigo. Dice: no me dejas dormir. ¿Le ha echado la culpa a Dios alguna vez cuando sus emociones se han alterado? Es decir, ¿le ha echado la culpa a usted a Dios de su tristeza? Quizás algunas veces literalmente no hemos podido dormir y usted dice: ¿es Dios que no me está dejando dormir? Pues eso le sucedió al salmista. Luego el salmista estaba tan afectado que en el verso número 4, la última parte, dice: estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Imagínense la crisis que está viviendo. Alguien tan cercano a Dios ahora ya no puede orar. Y quizás ya no puede orar porque se ha llenado de desánimo al ver que buscó a Dios toda una noche y que no ha obtenido respuesta. Pero el salmista no se queda allí. Él continúa buscando a Dios. ¿Y qué fue lo que más afligió a este salmista? Pues además de la crisis que estaba enfrentando, que el Salmo no describe específicamente qué le estaba generando esa crisis, el salmista estaba muy afligido por no recibir una respuesta de Dios. Eso es lo que afecta a muchas personas. Cuando quizás tenemos una gran necesidad, como por ejemplo una necesidad de empleo, y oramos, pero no obtenemos una respuesta, no hay un cambio, no nos llaman, no hay una puerta que se abra, eso comienza a afectar la fe, comienza a debilitarnos. Y hay algo interesante aquí, una enseñanza hermosa para nuestra vida de fe, y es comprender que las respuestas de Dios en muchas ocasiones no son automáticas. Es importante que comprendamos eso como personas que creemos en Dios, que seguimos a Dios. No son automáticas, y por ello debemos aprender a confiar sin desesperarnos ni alejarnos de Dios, sino seguir buscándole hasta que lo encontremos. Eso es lo que hizo el salmista. Y en tercer lugar, la pregunta que quiero que nos hagamos para seguir penetrando en este salmo es: ¿qué hizo el salmista al no recibir respuesta de Dios? Pues hizo dos cosas negativas en primera medida.
se puso en primer lugar a pensar en el pasado y lo comparó con el presente o la presente crisis que estaba viviendo. Así lo describe el verso número 5. Dice, pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Verso 6 dice, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones, recordemos que este era un director de alabanza, ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Claro, él está comparando un tiempo donde todo está bien con un tiempo de crisis. Y esto es algo negativo para nuestra fe. Hay personas, por ejemplo, personas adultas que añoran su juventud. Y hay otras personas que incluso añoran su soltería. Ahora que están casados, añoran su soltería. Y ese ejercicio no es positivo. Ya vamos a ver por qué. También a veces añoramos los tiempos de bonanza económica. Podemos añorar los tiempos de estabilidad laboral, los tiempos en familia que ahora están restringidos para los que viven, por ejemplo, en otros municipios o para los que los familiares viven en otros sectores de la ciudad. Hay restricciones y comenzamos a añorar esos tiempos, pero además comenzamos a añorar los tiempos de grandes logros ministeriales, los tiempos donde podíamos salir sin restricción. Comenzamos a añorar todos esos tiempos y al pensar que esos tiempos son diferentes a los que estamos viviendo, es probable que pensemos que nunca más van a volver y eso puede comenzar a llenar nuestro corazón de duda, puede comenzar a llenarnos de incertidumbre. De hecho, he escuchado personas que se han llenado de una afán, de una desesperación porque el Señor venga en medio de estos tiempos, les ha visitado una mentalidad de escapismo. Y eso lo que puede hacer es desenfocarnos de nuestra misión, lo que puede hacer es distraernos. Pero lo interesante acá es que nosotros podamos comprender que Dios nos ama y que no existe nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. También es muy importante que comprendamos que Dios está con nosotros, que no nos ha desamparado. Y algo muy interesante es que comprendamos que Dios tiene el control de todas las cosas, que todo esto que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo entero está bajo el control de Dios y que detrás de todo esto que parece catastrófico, Dios tiene grandes propósitos con nosotros y con el mundo. Entonces, lo segundo que hace el salmista es comenzar a dudar de Dios y empezó a preguntarse lo siguiente. En el verso número 7 encontramos la primera pregunta. Él dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Miren cómo su corazón se llenó de duda. Y esta es quizás la pregunta que se está haciendo la persona que se ha alejado de Jesús. Aquel que ha tropezado con pecados y no ha podido levantarse. Quizás se pregunte hoy, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Pero permítame recordarle el día de hoy, amado oyente, lo que dice la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 24, verso 16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Tome esta palabra de Dios porque es la Biblia misma que le estoy leyendo acá. Y para ilustrar un poco esto de levantarnos y de correr otra vez al Señor, de venir a su cobertura, hay una historia maravillosa en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el capítulo 15, no lo vamos a leer, allí nos cuenta la historia del hijo pródigo, una historia muy conocida de un hijo que se fue de la cobertura de su padre y comenzó a vivir una crisis tremenda. Y dice que cuando estaba en esa crisis, pasando hambre y grandes necesidades, dice que él volvió en sí, es decir, reflexionó. Y dice la palabra de Dios que él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa es la invitación que yo le quiero hacer a usted. Si se ha alejado de Dios, de su cobertura, yo le quiero invitar a levantarse, a poder reflexionar y saber que Dios le espera con brazos abiertos. Hay algo interesante que hizo este joven, y es que no solamente reflexionó y pensó en ello, sino que dice el verso 20 del capítulo 15 de Lucas: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Esto nos habla de cómo el Padre lo estaba esperando con sus brazos abiertos para acogerlo, para restaurarlo. Y este es el paso de acción que Dios espera que cada persona pueda dar en medio de este tiempo. Este es un llamado para las personas que se han apartado de Dios. Hoy es un día para volverse a Dios, para levantarse. Pero el salmista siguió preguntándose: ¿nunca más volverá Dios a ser bondadoso conmigo? Eso lo dice el siguiente verso. El verso número 8 contiene otra pregunta y dice: ¿se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Y la última pregunta que el salmista se hace es: ¿habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión? En otras palabras, el salmista está diciendo: ¿será que Dios me dio completamente la espalda? Pero permítame preguntarle hoy: ¿se ha estado haciendo alguna de estas preguntas los últimos días? Por su parte, el salmista, después de estas 6 preguntas anteriores, arribó a la siguiente conclusión. Lea conmigo el verso número 10, dice: y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Miren cómo estaba de afectado, o sea, creía que Dios lo había abandonado completamente, creía que Dios se había olvidado de él. Quizá este sea el pensamiento que en nuestra humanidad se esté generando, o que el enemigo mismo esté llevándonos a tener en medio de este tiempo. Quizás piense que Dios se olvidó, que le dio la espalda para siempre, que le aborrece por sus errores, por sus pecados, que ya no hay esperanza de salvación. Quizá piense que las puertas están completamente cerradas. Pero si esa es su situación, usted que me escucha el día de hoy, le invito a hacer lo que hizo el salmista. Y esta es la última idea que quiero compartir con usted el día de hoy. ¿Qué hizo el salmista para resolver su crisis de fe? Ya encontramos que ha hecho 3 cosas. Se puso a orar, comenzó a buscar a Dios, comenzó a hacerse una serie de preguntas, comenzó a añorar el pasado, y en todos estos detalles no encontró resolver su crisis de fe. Y lo que hace es que comenzó a recordar las poderosas obras que Dios hizo en el pasado. Abrió la Biblia, en otras palabras, y comenzó a descubrir las maravillas que hizo en medio de su pueblo. Este salmista solamente estaba orando, pero no estaba acudiendo a la palabra de Dios. Es probable que a usted le esté sucediendo eso en medio de estos tiempos. Que su vida devocional, una vez más le comento, solo esté basada en oración. Solo usted le habla a Dios, pero no está dejando que Dios le hable. Eso es lo que le estaba sucediendo al salmista. Pero acá él reflexiona en el verso número 11 y dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y hoy quiero invitarle a hacer este ejercicio que hizo el salmista. Comenzar a recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Todo lo que Dios ha hecho en su historia, en su vida. Porque sé que Dios ha obrado en nosotros. Quizás su fe esté afectada hoy, esté debilitada,
hoy recuerde cómo Dios lo ha levantado en otras ocasiones, cómo Dios le ha ayudado a salir adelante en medio de problemas difíciles, cómo le ha sacado en victoria. Y crea que así como ha obrado en el pasado, también obrará en este tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El verso número 12 dice el salmista: siempre están en mis pensamientos, es decir, la palabra de Dios. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Verso 13: oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Miren cómo está hablando de diferente. Hace un momento, unos versos atrás, encontrábamos que él estaba diciendo que Dios le había cerrado las puertas, le había dado la espalda, pero ahora está recargado en su fe porque recordó la palabra de Dios, porque se conectó una vez más con la Escritura. Dice el verso número 14: eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Y el verso número 15: con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Para aquellos que están quizás separados de la amistad de Dios, hoy les quiero recordar que así como Dios ha redimido a mucho pueblo, está dispuesto a redimir a todas aquellas personas que quieran dejarse redimir por Él, que quieran dejarse ayudar por Él, encontrar por Él. Dice el verso número 16: cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, y el mar se estremeció hasta las profundidades. Y vamos a saltar al verso 19, dice: te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que allí estaba. Y aquí está el salmista recordando cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cómo los liberó con mano poderosa, cómo los hizo pasar por tierra seca, abrió las aguas del Mar Rojo, pero además los guió por el desierto durante 40 años, proveyéndoles sustento, guardándoles, y finalmente los introdujo en la tierra prometida. Y eso recargó la fe del salmista. Por eso el verso 20 dice: guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón como pastores. Y déjeme decirle el día de hoy que no hay nada que alimente más nuestra fe que la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que así como la fe es por el oír, y el oír la palabra, es decir, la fe se genera en nuestra vida cuando oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la atesoramos, cuando la creemos. Es importante tener en cuenta que la base de la fe es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos desconectemos de ella, nuestra vida espiritual se va a debilitar. Es muy importante que usted tenga en cuenta esta verdad. Y este salmo nos enseña que la palabra de Dios es el punto clave en la vida de fe. La palabra de Dios tiene el poder, escuche bien, de activar nuestra fe. Es por eso que estamos adelantando este énfasis. Y tiene también el poder de levantarnos, no importa la crisis en la cual estemos. La palabra de Dios es incomparable, es inigualable y tiene el poder de cambiar nuestra historia, la historia de nuestra familia y nuestro destino. Así que el desafío que quiero dejarle el día de hoy es el siguiente. Hoy quiero invitarle a recordar todo lo que Dios ha hecho, cómo ha obrado maravillas y ha demostrado su gran amor por nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios de amor, es un Dios fiel, es un Dios bueno que no nos desampara, que no se olvida de nosotros. Pero también, si usted quizás es una persona nueva en la vida de fe, le desafío a descubrir las maravillas de Dios registradas en cada página de la Biblia y aún más.
le desafío a creer que así como Dios ha obrado en la vida de tantas personas y las ha transformado para bien, usted y yo creamos que también lo va a hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro entorno. Ese es mi desafío para las personas nuevas. Y finalmente, a las personas que han experimentado un poco más la fe, que llevan unos buenos kilómetros recorridos con Dios, yo quiero recordarles una palabra extraordinaria que está registrada en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy le desafío a que nos volvamos a la palabra de Dios, que podamos hacerlo diariamente como este texto nos desafía. Permítame orar esta noche y yo espero que usted haya podido tomar algunos detalles de este salmo y pueda levantarse en medio de estos tiempos, pueda sacudirse toda duda que esté embargando su confianza en Dios y pueda afirmarse nuevamente en Él. La clave es que volvamos a la palabra de Dios. Ese es el mensaje esta noche, que usted pueda volver a la palabra de Dios, que abra la Escritura y se encuentre con esas maravillas de Dios, con esos tesoros de Dios, con esas promesas de Dios que hacen que nosotros vivamos confiados, seguros, que hacen que podamos tener una esperanza. Señor, yo te doy gracias por el honor que me has concedido de hablar tu palabra y hoy, Señor, mi oración es que aquellos que están débiles en su fe, aquellos que quizás están llenos de dudas, que quizás están haciéndose muchas preguntas, puedan encontrar, Señor, la fortaleza en ti, puedan encontrarse con tu palabra, puedan volverse a tu palabra, no solamente hoy, sino diariamente, puedan levantarse temprano para poder tener espacios amplios con tu palabra, Señor. Esa es mi oración, Dios, que toda esta zona, Señor, que toda esta sede, Señor, sea una sede, sean unos cristianos, Señor, que amen tu palabra y que guarden tu palabra, Señor, y que no dejen de leerla ningún día de sus vidas. En el nombre de Jesús bendigo a cada familia. Amén y amén. Qué gusto haber compartido este tiempo con cada uno de ustedes. Deseo que tengan una feliz noche, una feliz semana y les invitamos a podernos conectar la próxima semana nuevamente. Así que este es nuestro espacio y lo disfrutamos. Dios les bendiga.